Hola, soy Ricard Herrero de la Universidad de Valencia y voy a presentar la comunicación titulada La armonía vocálica en las lenguas del mundo, tipología y parámetros. La armonía vocálica se suele definir como un tipo especial de asimilación fonológica por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque opera específicamente entre vocales no adyacentes y en segundo lugar, porque generalmente afecta a todas las vocales de una palabra o de un dominio determinado y no a dos elementos que ocasionalmente son contiguos y no conforman una unidad. Las aproximaciones teóricas más tempranas al proceso categorizaron la armonía vocálica por ser un fenómeno alojado en la gramática del hablante, en el que un elemento vocálico, la vocal detonante, dispersa algunos de sus rasgos fonológicos hasta una estructura también vocálica que los recoge, las vocales objetivo. Aunque se pueden dar otras circunstancias, tradicionalmente se ha considerado que este proceso opera bidireccionalmente sobre el dominio de la palabra morfológica, desde la raíz hacia los afijos. Aunque el estudio de las diferentes armonías vocálicas pronto descubrió las posibles vulneraciones de algunos de los principios citados, especialmente de dominio y de dirección, las caracterizaciones de Ultan y de Clemens permiten todavía hoy un acercamiento al fenómeno armónico más canónico. En cualquier caso, para definir y clasificar las armonías es necesario hacerlo desde los conceptos anotados, el rasgo expandido, el elemento detonante, el elemento objetivo, el dominio y de la dirección, así como la transparencia u opacidad de los elementos no participantes o neutrales. Como decíamos, pues, la clasificación más habitual de los fenómenos armónicos atiende al rasgo que impone la restricción sobre las secuencias vocálicas posibles en un dominio determinado. Así, se suelen diferenciar 5 tipos de armonías vocálicas. Las 4 primeras corresponden a restricciones impuestas por los rasgos de punto de articulación, de altura, de avance de la raíz lingual y de redondeamiento labial. Y la quinta al conjunto de todos los rasgos vocálicos simultáneamente, es decir, a una armonía completa. Para optimizar el tiempo de esta presentación, mostraremos únicamente dos ejemplos, uno de armonía de punto de articulación y una de rasgo de redondeamiento labial. En finés, el rasgo de punto de articulación permite diferenciar vocales posteriores en azul y vocales no posteriores en rojo. La armonía vocálica de esta lengua exige que tanto las raíces de las palabras patrimoniales como los afijos que estas raíces seleccionan presenten secuencias vocálicas no mezcladas de las series anterior y posterior. En los ejemplos de A y B, vemos como las vocales de los sufijos de los casos adhesivo la y esivo na están condicionadas superficialmente por el rasgo más menos posterior de la vocal previa de la raíz. Las vocales neutrales, la I y la E, pueden aparecer con una vocal posterior en la raíz, pero funcionan como vocales anteriores en la selección de un sufijo, como se observa en el ejemplo C. Sin embargo, si una palabra empieza por una sílaba con vocal neutral, pero contiene una vocal posterior aún dentro de la raíz, el sufijo se seleccionará de acuerdo con el rasgo más posterior de esta, como se observa en D. Las lenguas caracterizadas por una armonía del rasgo de redondeamiento labial suelen disponer, además, de otras restricciones sobre secuencias vocálicas y, por tanto, armonías caracterizadas por la expansión de más de un rasgo, como es el caso del húngaro. En esta lengua podemos hablar de dos armonías, la de punto de articulación, que es la principal, y la de redondeo labial, que es más limitada. La de punto de articulación funciona de manera similar a la del finés que ya hemos visto. Las vocales posteriores de la raíz, en azul, condicionan el color de la vocal del sufijo, que deben ser también posteriores. Las vocales no posteriores, también de la raíz, en rojo, exigirán vocales no posteriores en los sufijos. Las vocales no posteriores I e E funcionan como vocales neutrales y pueden aparecer en la raíz con vocales posteriores, como se observa en los ejemplos B y C. En esta lengua, el rasgo labial permite oponer las vocales labiales en verde con las no labiales en naranja, de manera que se aplica una restricción de este rasgo, el de redondeo labial, pero únicamente para los sufijos que contienen vocales no posteriores y no altas. Así, para determinados sufijos, como el sufijo de caso alativo del ejemplo D,
pueden tener tres variantes, uno para las vocales posteriores en azul, otro para las vocales anteriores en rojo y otro para las vocales anteriores y labiales en verde. Además, como se observa en E y en F, conviene mencionar que en esta lengua ni los prefijos ni cada uno de los lexemas de una palabra compuesta se ven sometidos a las restricciones armónicas de la raíz. Como decíamos, para definir, describir o caracterizar las armonías vocálicas conviene acudir no solo al rasgo irrigado, sino también a cada uno de los conceptos citados anteriormente, el detonante, el objetivo, el dominio, etc. En la armonía vocálica, el elemento desencadenante se caracteriza principalmente por el rasgo vocálico que éste expande, sin olvidar que puede haber además otros condicionantes que reduzcan aún más el subconjunto de detonantes posibles, bien de posición prosódica o morfológica o bien de cualquier otra especificidad del sistema. La delimitación de las vocales objetivo suele ser mucho más detallada e interesante que la de la vocal desencadenante, y por eso vamos a verla a continuación. Jurgens habla de estructura receptora porque las vocales objetivo de la armonía vocálica suelen estar condicionadas por aspectos no únicamente morfológicos, es decir, si las vocales forman parte de la raíz o de un afijo, sino también por parámetros de tipo fonológico, como puede ser un rasgo vocálico concreto. En turco, por ejemplo, el sistema está formado por 8 vocales que, además del rasgo de altura, se oponen por los rasgos de punto de articulación y de redondeo labial. Así, se puede hablar de vocales posteriores y no posteriores, en azul y rojo respectivamente, y de vocales labiales y no labiales, en verde y naranja. En esta lengua, como en húngaro, existe una armonía mayor de punto de articulación y una más limitada de redondeo labial. La armonía de punto de articulación, que se corresponde con el primer grupo de ejemplos, afecta a cualquier vocal anterior, posterior, labial o no labial. La armonía secundaria de redondeo, sin embargo, solo afecta a las vocales altas, como se ve en el segundo grupo de ejemplos, de manera que podemos tener hasta 4 formas superficiales de un mismo sufijo. Sin embargo, las vocales altas, aunque sean labiales, no exigen un sufijo labial, sino únicamente de su mismo punto de articulación, por lo que para sufijos con vocales bajas solo habrá 2 formas superficiales, a pesar de que el sistema lo permita potencialmente, ya que cuenta con vocales bajas y labiales, por lo que los ejemplos de C no son posibles. A la hora de describir esta armonía conviene, por lo tanto, delimitar con rasgos secundarios, en este caso el rasgo más alto, el objetivo de la armonía de redondeo labial. Las definiciones clásicas de la armonía vocálica afirman que la proyección de rasgos debe ser bidireccional siempre que la lengua lo permita, es decir, de izquierda a derecha o progresiva si la lengua admite sufijos, o bien de derecha a izquierda o regresivo si admite sufijos, y en ambas direcciones si admite tanto sufijos como prefijos. El Igbo, por ejemplo, es una lengua cuya armonía se ajusta a esta previsión. En esta lengua, el valor del rasgo o raíz lingual avanzada de la vocal de la raíz, positivo en los ejemplos de la derecha y negativo en los de la izquierda, se proyecta tanto de manera progresiva hacia los sufijos como de manera regresiva hacia los prefijos. Sin embargo, el húngaro, como ya hemos visto, una lengua tradicionalmente descrita desde los primeros estudios de la armonía vocálica, no aplica las restricciones de punto de articulación ni de redondeo labial en los prefijos, a pesar de que esta lengua sí los permite. Este hecho no solo cuestiona la necesidad de movimientos bidireccionales, sino que elimina el foco de atención de la dirección derecha e izquierda del fenómeno y lo sitúa en la relación de estatus que existe entre la vocal desencadenante y la estructura receptora. Hasta ahora, con independencia de la progresión o de la regresión de la irrigación del rasgo, todas las armonías presentadas se ajustan al modelo de armonías controladas desde la raíz, el fenómeno canónicamente descrito, según el cual el detonante y el objetivo mantienen una relación de tipo morfológico, raíz para el primero, para el detonante, y afijo para el segundo, para el objetivo.
Aunque canónico, este modelo no es el único posible de entre todos los procesos armónicos descritos. De entre los procesos asimilatorios que se alejan de este patrón raíz a fijo, podemos destacar las armonías controladas desde los sufijos, las armonías recesivas dominantes y las armonías dependientes del acento. Las armonías controladas desde los sufijos, como la que presenta la variedad Futan-Core del Full, subvierten la restricción universal y de carácter superior, según la cual las raíces y los radicales, en virtud de su prominencia, gozan de privilegios estructurales respecto de los afijos y las terminaciones. El sistema vocálico mayoritario del Full presenta 10 vocales estructuradas en 5 pares de diferente cantidad vocálica. El rasgo de raíz lingual nos permite separar las avanzadas en color rojo de las no avanzadas en color azul. Como se observa en los ejemplos, el valor positivo o negativo de este rasgo del sufijo condiciona el valor de dicho rasgo en la vocal de la raíz. En las armonías recesivas dominantes, el detonante no está caracterizado morfológicamente, sino fonológicamente, en concreto por el valor de un rasgo que se considera dominante sobre su valor opuesto. En Kalechin, el rasgo de raíz lingual avanzada opone las vocales de raíz avanzada en rojo de las de raíz no avanzada en azul. La armonía vocálica de esta lengua exige que cualquier vocal con el rasgo más RLA, tanto de la raíz como de un afijo, exige que el resto de las vocales compartan el adelantamiento de la raíz lingual. El hecho de que la armonía se encadene por la presencia de una vocal RLA más RLA sugiere la idea de que este valor es dominante sobre el valor recesivo del rasgo, es decir, menos raíz lingual avanzada. Observen que en el ejemplo A, la vocal caracterizada con el valor positivo de raíz lingual avanzada se sitúa en la raíz y condiciona el valor del sufijo, mientras que en el ejemplo C, la vocal más RLA ocupa la posición del último afijo, el del gerundio, y condiciona, por lo tanto, ese valor positivo del rasgo raíz lingual avanzada en todas las vocales del dominio. Las armonías dependientes del acento se basan en relaciones de prominencia prosódica, concretamente de tipo acentual, entre vocales detonantes y objetivo. Este tipo de asimilaciones entre vocales pueden arrancar tanto desde posiciones fuertes, vocales tónicas, como desde vocales átonas, que son las más conocidas, clásicamente denominadas metafonías. En la armonía del montañés de Tudanka, las vocales centralizadas, átonas y finales, aquí categorizadas bajo el rasgo menos raíz lingual avanzada y representadas en mayúscula, exigen que el resto de vocales hasta la posición tónica compartan el valor de este rasgo. Así, la vocal postónica final de hígado, centralizada, exige que el resto de vocales tomen ese mismo valor, mientras que la postónica final de hígados, no centralizada, exige una secuencia homogénea de vocales con el mismo valor del rasgo de raíz lingual avanzada. Otro aspecto importante en la descripción del fenómeno armónico es el establecimiento de su dominio, es decir, el constituyente máximo en cuyo interior funciona el proceso. Tradicionalmente, el dominio de la armonía vocálica se ha establecido morfológicamente, concretamente a lo largo de toda la palabra morfológica. Sin embargo, ya hemos visto que la extensión del rasgo puede estar condicionada o limitada por procesos de creación de palabras y, por lo tanto, por procesos de tipo prosódico como la asignación de acento. De acuerdo con estos condicionantes, el concepto de armonía vocálica debería incluir los fenómenos asimilatorios entre vocales que actúan también en dominios prosódicos y no únicamente a lo largo de la palabra morfológica. Considerando este tipo de dominios que son especialmente relevantes en las armonías dependientes del acento, encontramos ejemplos de proyección de rasgos que se dan en diversas de las unidades prosódicas definidas por Selkirk. De entre todas vamos a mostrar únicamente una armonía con un dominio claramente prosódico y que funciona a lo largo del pie métrico. Dentro de los límites, por lo tanto, de la palabra prosódica, encontramos muchísimos ejemplos de armonías cuyo dominio está marcado por unidades inferiores a dicha unidad, como el pie métrico o como la propia palabra morfológica.
En el catalán de Valencia, especialmente en el valenciano meridional y el valenciano alicantino, las vocales medias tónicas o, elemento fuerte del pie métrico principal, expanden sus rasgos de color, menos posterior y más labial respectivamente, a las vocales bajas postónicas finales, elemento débil del pie, tanto en el interior de la palabra, morfológica, como en el ejemplo de A, como cuando el pie se conforma a ambos lados de un límite morfológico declítico, como en el ejemplo B. Como ya hemos visto, algunas vocales pueden ser ajenas al proceso asimilatorio y no participar, por lo tanto, en el fenómeno de atracción de rasgos. Estas vocales, llamadas neutrales, pueden actuar de manera distinta según si permiten el paso de la irrigación del rasgo hacia otras vocales o si por el contrario bloquean dicha proyección. En el primer caso se habla de vocales transparentes y en el segundo de vocales opacas. Para ilustrar esta doble posibilidad de las vocales neutrales, tomaremos como ejemplo la armonía vocálica del yoruba a partir del rasgo de raíz lingual avanzada. El yoruba estándar posee un sistema vocálico de 7 vocales, entre las que se puede separar la serie más raíz lingual avanzada, en rojo, de la serie opuesta menos raíz lingual avanzada, en azul. En la armonía vocálica de esta lengua, las vocales finales de la raíz imponen el rasgo de raíz lingual avanzada al resto de vocales medias precedentes, como se observa en los ejemplos de A. En este proceso, las vocales altas I y U en verde en los ejemplos son neutrales y pueden aparecer con cualquier vocal, como se observa en B. Sin embargo, estas vocales altas pueden bloquear el proceso a las vocales medias precedentes, como ocurre en la variedad de Hoyo, o por el contrario, permitir el paso a las vocales medias iniciales, como ocurre en la variedad de Ife. En la variedad de Hoyo, por lo tanto, las vocales altas se considerarían opacas y en la de Ife transparentes. Desde los primeros estudios formales de la armonía vocálica, el fenómeno se ha entendido como un proceso fonológico que constituye una categoría clásica a partir de rasgos necesarios y definitorios y por lo tanto también excluyentes. Uno de estos rasgos sería el de las relaciones entre detonante y objetivo de tipo morfológico, con una irrigación de rasgos entre vocales que actúa iterativamente en el dominio de la palabra morfológica y desde la raíz hacia los afijos. Una categorización de este tipo exige que todos los elementos de la categoría posean unos rasgos inherentes estrictos que eliminan la posibilidad de divergencia entre los mismos y, por lo tanto, la posibilidad de introducir determinadas variables. Sin embargo, tanto algunas especificidades de las armonías controladas de la raíz que exigen dar entrada a dominios de tipo prosódico, como el gran número de procesos armónicos de otras lenguas que vulneran solo algunos de sus rasgos característicos, exigen entender el concepto de armonía vocálica como una categoría que se organiza alrededor de un prototipo, en consonancia con el concepto de categorización de la psicología y de la lingüística cognitiva. De acuerdo con esta concepción, las categorías no se conforman a partir de rasgos necesarios y suficientes, sino a partir de una matriz de rasgos que comparten los miembros de la categoría. Los elementos que cumplen con todos esos rasgos constituirían los elementos prototípicos de la categoría, mientras que aquellos que comparten solo algunos de estos se podrían considerar periféricos. Los primeros, los prototípicos, son más representativos de la categoría y los segundos, los periféricos, en la medida en que se apartan del prototipo y se acercan a categorías vecinas, pues serían menos representativos. En el caso de la armonía vocálica, por tradición, regularidad y visibilidad, las armonías controladas desde la raíz constituirían el elemento prototípico de la categoría, mientras que las armonías controladas desde los sufijos, las armonías recesivas dominantes y las armonías dependientes del acento, incluyendo por lo tanto las metafonías, conformarían la periferia. A nuestro parecer, esta concepción más inclusiva del fenómeno armónico no solo reduce el recurso a la excepción, sino que pone énfasis en los atributos que caracterizan al fenómeno y que, como hemos visto, son altamente compartidos por todos los elementos de esta nueva categoría. Concretamente,
la irrigación de rasgos entre elementos vocálicos que restringen una secuencia posible de vocales en una unidad que ahora es de tipo morfológico o de tipo prosódico. Muchas gracias por su atención.